Hoy les presentaremos las estudiantes Elizabeth Rentería y Tania Zapata el tema conductividad térmica en el marco del curso Físico-Química y Laboratorio de la Universidad de Antioquia. Comenzaremos observando la siguiente imagen. Podemos ver una varilla de metal larga. Si calientas un extremo con una llama, el calor se moverá a través de la varilla hasta el otro extremo. Esto sucede de dos maneras: por convección, que es cuando el calor de la llama calienta el aire alrededor y ese aire caliente se mueve y transfiere el calor a la varilla, y por conducción, cuando el calor se propaga a través de la varilla, átomo por átomo. Los átomos calientes vibran más y chocan con los átomos vecinos, transmitiendo así el calor. En el metal, los átomos están organizados como un enrejado y los electrones se mueven libremente, como lo vemos en el GIF. El calor hace que los átomos vibren más rápido y que los electrones se muevan más rápido, transmitiendo así el calor a lo largo de la varilla. En resumen, el calor se mueve desde la llama hasta la varilla por convección y luego se propaga a través de la varilla por conducción, haciendo que los átomos y electrones vibren y se muevan más rápido. El calor se mueve por la varilla gracias al movimiento de los electrones y a las vibraciones de los átomos, y siempre viaja desde donde hay más calor hacia donde hay menos calor. Ahora bien, nos preguntaremos, ¿qué determina la velocidad a la que el calor se transfiere desde el gas caliente que asciende hasta la varilla de metal por convección? ¿Y qué determina la velocidad a la que el calor se transporta por conducción a lo largo de la varilla? Para responder a esa pregunta, hablaremos primero que todo sobre la ley de Fourier y la ley de Newton, más tarde. Bueno, la ley de Fourier describe cómo se mueve el calor por conducción y nos dice que el calor se mueve de las zonas calientes a las zonas frías y que la velocidad a la que se mueve depende de la diferencia de temperatura y también del área por la que pasa el calor. La ley de Fourier para el flujo unidireccional de calor en la dirección X es Q de X igual a menos K por AX por dt sobre dx, siendo Q la velocidad del transporte de calor en joules sobre segundo, K la constante de proporcionalidad, A el área de la sección transversal a través de la cual pasa el calor, X la dirección y dt sobre dx el gradiente de temperatura en la dirección del flujo. Entonces acá vemos un signo negativo y este nos indica que el calor fluye en la dirección opuesta al gradiente de temperatura. Solo refleja el hecho de que el calor siempre viaja de lo caliente a lo frío. Esto lo podemos ver ejemplificado en la figura que vemos en pantalla. Nos muestra el transporte de calor por conducción a través de una pared plana. Como podemos observar, la pendiente es negativa y esto le da sentido al signo negativo. En la figura se observa el gradiente de temperatura a través de una placa de material sólido de espesor AX, cuyas caras se mantienen a las temperaturas T1 y T2. Con esto, la ecuación que mostramos anteriormente pasa a ser Qx igual a menos K por AX por delta de T sobre delta de X. Las unidades de conductividad térmica son joules sobre Kelvin metro segundo o watts sobre metro Kelvin, donde un watt es igual a un joule sobre segundo. Bueno, para la convección tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Esta nos describe cómo se transfiere el calor de un sólido a un fluido que lo rodea. Nos dice que la velocidad de transferencia depende de la diferencia de temperatura y también del área de contacto. En la figura que vemos en pantalla podemos observar la transferencia de calor por convección desde una superficie sólida a una temperatura Ts a un fluido a una temperatura T infinito. Esta figura se puede representar con la ecuación Qx igual a H por AS y esto multiplicado por la diferencia entre Ts y T infinito, donde H es el coeficiente de transferencia de calor. Es diferente este coeficiente H de transferencia de calor al K mostrado en la ecuación anterior, porque este K es una propiedad física y este H depende de varios factores, como la geometría de la superficie o la naturaleza de cualquier flujo en el fluido. Ahora,
Enfocándonos netamente en la conducción, podemos ver en la figura que se presenta en la diapositiva que las conductividades térmicas de los sólidos pueden variar significativamente con la temperatura o con cualquier variación del área de la sección transversal a través de la cual se conduce el calor con la distancia x, lo que debe tenerse en cuenta en la integración de la ecuación 6.1. Los últimos dos efectos se explican escribiendo la ecuación que podemos ver en la diapositiva, siendo 6.5 la integración de la ecuación. Entonces, teniendo este ejemplo, consideremos la conducción unidireccional del calor en un conductor de forma cónica cuyas superficies están aisladas térmicamente, como se muestra en la figura que vemos en la diapositiva. Entonces, el área de la sección transversal del cono normal a la dirección del flujo de calor es ax al cuadrado, y por lo tanto la ecuación queda como se muestra en la diapositiva, cualquiera de las dos formas. Ahora bien, para obtener la ecuación de t se integra la fórmula 6.4 entre los límites t igual a t en x igual a x y t igual a t1 en x igual a x sub 1. Entonces, la ecuación queda como K subíndice M por la diferencia de T menos T1 igual a Q sub X sobre A por 1 sobre X menos 1 sobre X1 igual a Q sub X por X menos X sobre A por X1 por X. Y la combinación de las ecuaciones 1 y 2 da la variación de t con x como t igual a t1 menos la diferencia entre t1 y t2 por x1 menos x sobre x1 menos x al cuadrado por x al cuadrado sobre x. Ya como para entender mejor la influencia de un cambio en el área de la sección transversal, en el gradiente de temperatura, podemos observar la figura de la diapositiva. Podemos ver cómo cambia la diferencia de temperatura cuando cambia el área de la sección transversal por donde fluye el calor. Si el área aumenta en la dirección del flujo de calor, la diferencia de temperatura disminuye. Si el área disminuye en la dirección del flujo de calor, la diferencia de temperatura va a aumentar. Bueno, si queremos entender mejor el transporte de calor por conducción y convección, podemos hacer una analogía con la ley de Ohm. Para la electricidad, la ley de Ohm dice que la corriente o flujo de electrones depende de dos cosas: el voltaje, que es la fuerza que impulsa a los electrones, y la resistencia, que es la oposición al flujo de electrones. Como podemos ver en la ecuación, R, resistencia, igual a voltaje sobre corriente, ¿sí? El, de la misma manera, el flujo de calor depende de la diferencia de temperatura, que sería la fuerza que impulsa el calor de zonas calientes a frías, y la resistencia térmica, que es la oposición al flujo de calor en un material. Entonces ahí podemos ver también la ecuación fuerza motriz sobre flujo igual a resistencia al flujo. Entonces, usando esta analogía, podemos aplicar conceptos similares para entender ambos fenómenos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que mayor voltaje es igual a mayor diferencia de temperatura, y eso es igual a mayor flujo, o que mayor resistencia eléctrica es igual a mayor resistencia térmica, y eso es igual a menor flujo. Entonces, si hablamos de la transferencia de calor con referencia a la figura que se muestra a mano derecha, la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura T1 con T2, y el flujo es el flujo de calor Qx.
Por lo tanto, una resistencia al flujo de calor por conducción RK se define como T1 menos T2 sobre Qx igual a RK, y pues a partir de esa ecuación se lleva a cabo una integración, y para una resistencia al transporte de calor por convección se define RH como RH igual a T sub S menos T sub infinito sobre Q sub X, y que a partir de la ecuación 6.2 mostrada anteriormente se puede reescribir como RH igual a 1 sobre A por H. Entonces, para diferentes aplicaciones se puede evaluar el flujo de calor a través de diferentes figuras geométricas con las siguientes ecuaciones. Entonces, para el flujo de calor a través de una placa plana, se tiene la ecuación T1 menos T sobre Qx igual a X menos X1 sobre A por Km. Para el perfil de temperatura a través de la placa plana, se mostraría la segunda ecuación o la tercera ecuación. Ya con respecto a un cilindro hueco, si se considera que el cilindro hueco tiene un radio interior R1, un radio exterior R2 y una longitud L, si la superficie interior está uniformemente a la temperatura más alta T1 y la superficie exterior está uniformemente a una temperatura más baja T2, el calor fluye en dirección radial a favor del gradiente de temperatura. Entonces, para este caso tenemos la ecuación del perfil de temperatura como se muestra en la última ecuación de la diapositiva. Ya el flujo de calor a través de una esfera hueca, si se considera una esfera hueca de radio interior R1 y radio exterior R2, y si la superficie interior está a la temperatura más alta T1 y la superficie exterior está a la temperatura más baja T2, el calor fluye hacia afuera desde la superficie interior a favor del gradiente de temperatura. Entonces, como el radio R es 4 por W por R al cuadrado, la superficie a través de la cual fluye el calor es esta misma ecuación. Entonces, ya teniendo esta información y habiendo integrado la primera ecuación y ya simplificado la integración, la ecuación del perfil de temperatura queda como las dos últimas ecuaciones, cualquiera de las dos formas. Finalmente proponemos el siguiente ejercicio. Observemos la figura. Si la distancia entre las fuentes de la figura es 200 centímetros, las temperaturas de las fuentes son 325 y 275 Kelvin, la sustancia es una barra de hierro con área de sección transversal de 24 centímetros cuadrados, K es igual a 0,80 joules por Kelvin centímetro segundo y está presente en un estado estable, calcule el calor que fluye en 60 segundos. Para resolver este ejercicio propuesto, vamos a tener en cuenta la ecuación de Fourier que hemos descrito anteriormente en este video, recordando que es Q de x igual a menos K por AX por T2 menos T1 o delta de T sobre delta de X. Teniendo en cuenta, si no lo mencioné anteriormente o retomando si lo hice, que Q de X es el flujo de calor en joules sobre segundos en la dirección X. Según esto último que les acabo de mencionar, en la literatura también podemos encontrar esta ecuación escrita de esta otra forma, de diferencial de Q sobre diferencial de T, que sería el tiempo, igual a menos K por A por diferencial de T sobre diferencial de X, lo que es igual a la anterior ecuación.
teniendo en cuenta que dQ sobre dt es el flujo de calor en joules sobre segundos, que sería tiempo. Ahora bien, el ejercicio nos brinda la información suficiente para que solo tengamos que despejar, por decirlo de alguna manera, ese flujo de calor que nos están pidiendo. Reescribiendo la ecuación anterior, quedaría de la forma Q de X igual a K por A, esto multiplicado por el delta de T sobre el delta de X, multiplicando por el tiempo. Ahora reemplazando los valores, sería el 0.80 joules sobre Kelvin centímetro segundo que nos dan de la K por el área, que son 24 centímetros cuadrados, por esta diferencia de temperaturas, que sería 50 Kelvin, por el tiempo, que sería 60 segundos, esto dividido entre 200 centímetros, que sería la diferencia de X, dando como resultado un flujo de calor de 288 joules. Muchísimas gracias por la atención.